con mucho gusto para dialogar sobre el tema de las heridas en la infancia y cómo es que esto impacta en nuestro matrimonio. El señor estaba comiendo feliz de la vida, disfrutando con su esposa, con sus hijos, una comida de fin de semana. Le entró una llamada telefónica, observó quién era, se pone de pie y se sale al patio a conversar por 2, 3 minutos. Cuando regresa al comedor, la esposa tenía la expresión facial de ya está frío. Trata de que su esposa se alegre, se contente. Él no entendía por qué estaba enojada, pero percibió un cambio drástico en su estado de ánimo. Entonces, el resto del día estuvo tenso. Ella era más bien distante, estaba enojada, estaba molesta y él no tenía ni idea de qué estaba sucediendo. Cuando nosotros tenemos heridas de la infancia, de manera involuntaria, de forma automática e inconsciente, esas heridas se vuelven activas y es como poner el dedo en la llaga donde tanto duele. El matrimonio ese día no se hablaron, él la buscó, ella lo rechazó. Pasaron los días, llegaron al siguiente fin de semana con la ley de hielo y el señor estaba desconcertado. Armando, es que yo no hice nada. Ella de repente cambió. Esa es la primer característica de cuando las heridas de la infancia están impactando en nuestro matrimonio. Resulta que al indagar un poco más sobre la historia de vida de la esposa, hubo infidelidades de parte del papá de ella respecto de su mamá. Y entonces ella recuerda muy bien cómo cuando estaban en el proceso de la infidelidad, el papá se paraba y se iba para dialogar en privado. Y el hecho de que hoy, tantos años después, su esposo interrumpiera una conversación familiar en fin de semana y se fuera al patio a hablar para que nadie lo escuchara, le activó, le activó la herida de traición que ella cuando fue niña sufrió. La segunda característica que nos permite identificar que hay heridas en mi infancia y que están impactando de forma negativa en mi matrimonio es que todo me lo tomo a personal. De repente, el simple hecho de que las cuentas no cuadran, el simple hecho de que llegó tarde a un compromiso, la persona se enoja, el marido se pone furioso y esto le hace sentir tanto coraje y tanta furia que la manera en que explota es desproporcional al hecho de haber llegado 10 minutos tarde. Lo que pasa es que este señor probablemente tenga la herida de abandono y cuando alguien lo abandona, él recuerda inconscientemente experiencias emocionales tan profundas, tan arraigadas, que su manera de comportarse es, a los ojos de los demás, una conducta irracional. Nos parece irracional porque no guarda lógica, no es proporcional la manera en cómo ha reaccionado a lo pequeño del estímulo. Pero yo te invito a que te imagines esto. Imagínate, por favor, un globo que está completamente inflado y tú llegas con un objeto puntiagudo y le picas a ese globo. ¿Verdad que es desproporcionado el tamaño del piquete con la respuesta del globo? Sí. Es que cuando tú le picas, se rompe la membrana, se rompe la estructura del globo y explota. Así pasa cuando nosotros tenemos heridas de la infancia. Llega una contrariedad,
un contratiempo, un cuestionamiento, una desobediencia, y entonces terminamos por explotar. Tercer característica de cómo las heridas de la infancia impactan en el matrimonio. Como casados, decía el Señor, iniciamos dialogando con la mejor de las intenciones, pero ¿qué crees, Armando? Terminamos peleando. Una y otra vez es lo mismo. Cuando ella me ataca, yo levanto la voz, porque no tolero que me falten al respeto de esa forma. Mucho tiempo yo fui humillado y a mí me humilla y me lastima que me levanten falsos testimonios y no lo tolero. Entonces yo levanto la voz para dejarle en claro que las cosas no fueron así, y cuando yo levanto la voz, ella lo que hace es comenzar a recriminarme todos mis errores del pasado, todas las veces en que yo me he equivocado, y yo me siento totalmente contra la pared. Es que Armando me decía, ¿qué hago yo con un pasado que no puedo cambiar? Yo no puedo modificar lo que ya sucedió. Y entonces ella me lo trae al presente, y para mí es inevitable comenzar entonces a criticar sus propias conductas, lo que ella sufrió con sus papás, con su mamá, y lo más terrible es que no podemos evitar caer una y otra vez en la misma pelea. Y entonces llega un momento en que mi esposa me dice, es que si tú me amaras, si tú te esforzaras un poquito más porque yo viviera feliz y dejaras de estarle dando tanta importancia al trabajo, a los amigos, al deporte, yo sería feliz, dice la esposa. Y entonces llega la cuarta característica de cómo las heridas de la infancia impactan en el matrimonio. El esposo le dice a la mujer, es que mira, yo ya aprendí, haga lo que haga, a ti nada te satisface. Sí, de verdad, tú pudieras entregarme por escrito cómo quieres que yo sea, que verás cómo dentro de pocos días eso mismo que pusiste por escrito ya no te satisface. Compréndelo, mujer. ¿Tú cambias tanto de opinión? Y entonces la herida se va haciendo cada vez más grande, nos va lastimando, nos vamos haciendo daño, y podemos llegar a la quinta conclusión de lo que va pasando cuando las heridas de la infancia se hacen presente en el matrimonio. La creencia de que nuestros problemas no tienen solución. Es que, Armando, son ya más de 28 años de estar casados. Entiéndeme, peleamos por lo mismo. Sí, con temas actualizados, pero es el mismo patrón. La esposa se pone ansiosa, el marido lo que hace es evitar dialogar, y cuando él huye, ella se enoja más. Y entonces él se siente rechazado porque ella no acepta las ideas que él plantea. Ella quiere que las cosas sean al estilo de como ella lo plantea, y él dice, es que contigo no se puede dialogar. Y ella le dice, pues contigo tampoco, pues entonces me voy. Y se para del diálogo, y estamos en una situación donde realmente estamos dudando si nuestro matrimonio tiene solución. Y en gran parte, esto se debe a un problema de origen. Cada uno de nosotros tiene heridas que no ha aceptado, que no reconozco porque tal vez en mi interior tengo un pensamiento distorsionado. Yo no puedo reconocer que mis papás hicieran cosas mal. A mí me duele en lo más profundo de mi alma pensar que yo pudiera tener pensamientos negativos sobre mi papá. Te vas dando cuenta cómo es que estos problemas todos los estamos viviendo.
Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta mañana de jueves y yo quisiera invitarte a que nos compartas desde dónde nos estás acompañando en esta transmisión. Gracias, Ana Torres, por darnos este saludo. Compártenos si tienes alguna pregunta, algún comentario. Nos han escrito sobre cuándo vamos a publicar el siguiente video que habla de la herida de injusticia. Te comento, el próximo lunes lo vamos a publicar en el horario habitual de las 8 de la noche. Muchísimas gracias a William Sánchez, que nos escribe desde Florencia, Caquetá, en Colombia, a José en Tehuacán. Gracias, Ana Torres, desde Chile. Un abrazo cordial a todos nuestros hermanos, hermanas de Latinoamérica, de la Unión Americana. Vamos un pasito más entonces a este tema de cómo influyen las heridas de la infancia en el matrimonio. Punto número 6. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Mi mujer habla mucho, yo me quedo callado. Al quedarme callado, ella se molesta. Cuando ella se molesta, me agrede, me ofende, utiliza palabras altisonantes. A mí eso no me agrada. Yo tengo miedo de perder el control y ponerme a su nivel, porque si yo me pongo a su nivel, puedo caer en excesos de violencia y yo no quiero cometer esa injusticia. Prefiero sufrir una injusticia que cometerla, pero entonces ese es el bucle. ¿Te has dado cuenta que cuando tenemos una lista de reproducción de música, está el botoncito bucle, que cuando le picas te repite todas las canciones? Hay muchos matrimonios que estamos en un bucle, estamos atrapados en un círculo vicioso y no importa cuántos años lleves de casados, ese mismo proceso, ese mismo ciclo, ese mismo bucle se va a seguir repitiendo una y otra vez, a menos de que nos sentemos a dialogar, tomemos conciencia de nuestras heridas y que identifiquemos las palabras, las actitudes, las conductas, las omisiones que lastiman, que vuelven a poner la herida como algo fresco. Punto número 7. Armando, créemelo, no hemos dejado de luchar por sacar adelante nuestro matrimonio. Hemos ido a retiros, hemos ido a ejercicios espirituales, hemos ido a renovaciones matrimoniales, hemos sido coordinadores de la parroquia, coordinadores diocesanos, hemos servido en cantidad de retiros, hemos ayudado, recibimos a matrimonios en crisis, les ayudamos a salir adelante con sus propios problemas. Pero ¿qué crees? Mi mujer y yo seguimos atrapados en el mismo ciclo. Cuando nos sentimos que estuviéramos como privados de la libertad, esa es otra manifestación de que las heridas de la infancia están lastimando nuestro matrimonio. Punto número 8. Vivimos como secuestrados por nuestras heridas. Somos conscientes, sí. Soy consciente que como mi mamá fue madre soltera, para mí, decía la señora, la experiencia del abandono por parte de mi papá fue muy grande. Pero también he de reconocer, decía la señora, que mi mamá se enfocó tanto a trabajar. Me cuidaba mi abuelita, me cuidaba la tía, la mayor. Yo sentía que mi mamá no me amaba. Ella estaba viva, estaba presente en casa, ahí dormía, pero para mí no había tiempo. Entonces, la herida de rechazo
estuvo muy marcada en mi interior. Yo soy consciente de mis heridas, decía la esposa, pero estoy secuestrada. Estoy secuestrada y no logro cambiar aunque quiera. Y esto es algo muy fuerte, porque si juntamos las heridas de la esposa con las heridas del marido, entonces a veces por eso vivimos relaciones realmente explosivas. Pero aquí hay algo muy fuerte que tenemos que reconocer. El concepto de las heridas puede usarse con distintos enfoques. Un servidor, Armando Duarte, desde la Fundación Familias Fuertes, creemos en el matrimonio, creemos en la familia y lo que hacemos es utilizar todos los conocimientos científicos para ayudar a los matrimonios a superar sus problemas. Porque de repente pudiera parecer paradójico que un matrimonio donde han sufrido la injusticia, la traición, el abandono, el rechazo, la humillación, le recomiendes que el medio para terminar con sus problemas sea abandona a tu esposo, déjalo, déjalo y vete a rehacer tu vida, como si esa acción no estuviera generando más heridas y como si el hecho de huir fuera la manera de afrontar y resolver los problemas. Es que hemos llegado a una época muy dolorosa, una época en donde hemos dejado de creer casi en todo, incluido el ser humano. No creemos en que las personas podamos cambiar. No creemos en que el ser humano sea capaz de madurar. Y esa es nuestra apuesta. Yo creo firmemente que la persona que ha cometido muchos errores, que se ha equivocado en exceso, si él tiene voluntad para trabajar, voluntad para irse comprometiendo y conocerse más a sí mismo, a través del proceso, él va a descubrir la presencia de las heridas, de las carencias, de todo lo que lo amarra con el pasado. Todo ser humano puede cambiar. Cuando alguien quiere cambiar, lo conseguirá. Pero Armando, ¿y si no quiere cambiar? Basta con que él tenga ganas de dialogar y de comenzar a leer, comenzar a formarse. Y en el camino, él va a comprender que si cambia, no es vulnerable. Porque muchas personas tenemos miedo a cambiar justamente porque, ¿y si cambio y me vuelvo frágil? ¿Y si cambio y ahora me mandan, me gobiernan, me dominan? Porque recuerda, la persona que tiene herida de traición quiere tener el control, quiere sentirse seguro de que todas las variables están bajo su dominio. Y cuando me dicen ir a orientación familiar, le da miedo. Le da miedo porque es un proceso que yo no voy a controlar y qué tal que escucho cosas que no son agradables. Vamos al punto número 9. La herida de la infancia que yo viví en mi pequeñez impacta en mi matrimonio porque se aniquilan las ganas de hablar. Y entonces hacemos la ley del hielo. Convivimos callados por días, semanas o meses. Y lo más doloroso para la vida de los casados, ya no hay abrazos, no hay besos, no hay caricias, no hay contacto físico, intimidad conyugal. ¿Qué es eso? Ya se me ha olvidado. Hemos vivido largos periodos de abstinencia que ya hasta se me está olvidando cómo se vive y cómo se siente. Entonces, a veces las heridas nos llevan a alejarnos de las personas a quienes más amamos. Y entonces me dicen en ocasiones, Armando, es que nadie me hace enojar como mi esposa. Es que nadie me saca de mis casillas como mi marido, decía la señora. Sí, definitivamente que el vínculo más humano, más completo, más profundo, es el vínculo de marido y mujer.
Y cuando no hemos tomado conciencia de nuestras heridas, tenemos la particularidad de poner el dedo en la llaga como nadie más lo puede hacer. Por lo tanto, cuando hablo y me lastimas, cuando hablo y me haces sentir humillado, cuando me haces sentir el rechazo, ¿por qué habré de tener ganas de volver a dialogar contigo? Si la experiencia previamente vivida ha sido tan dolorosa, resulta natural que yo ya no quiera hablar contigo. Pero entonces el esposo busca a su mujer para la intimidad y ella dice, ¿de verdad es cierto lo que estoy percibiendo? ¿Me estás tocando con intenciones de prender un momento romántico? Pero si no me hablas, ¿cómo quieres tocar mi cuerpo cuando no tocas mi corazón con palabras agradables? Y estamos en serios problemas. Entonces, vamos a ver aquí los comentarios. En un momento más regresamos al punto número 10. Vamos a mandar este agradecimiento también a Laura Arellano, a Margarita, que nos escribe desde Texas. Gracias a Creer en Familia. Gracias a Marleni, Aide, gracias hasta Mérida. Abelia en Tuxtla Gutiérrez, qué hermosas tierras. Santos Castro en Orlando, Florida, gracias. Muy amable Gloria. Vaya, cuántas cosas. Por aquí nos dice un comentario de parte de Yaritza. ¿Qué pasa cuando es tu hija con quien sientes ese rechazo? El tema de las heridas requiere de observar, comprender e ir identificando. Como padres de familia, debemos de buscar ser personas disponibles en el tiempo. Eso es fundamental. Un padre que construye un vínculo sano con sus hijos es un padre disponible para convivir. El indicador de desempeño es tiempo juntos. Segunda palabra clave, accesibilidad emocional. Porque a veces podemos estar juntos, pero no estoy accesible. No tengo ganas, no hay voluntad de dialogar, profundizar, convivir, y entonces tampoco nos funciona. Tercero, es importante que los padres seamos constantes en lo positivo. Porque claro, de repente el fin de semana mostrarte disponible y accesible, pues sí, es bonito, pero eso significa el 16% de los días. Y los hijos cuando son pequeños necesitan a sus papás. Es nuestra naturaleza. Cuando tú apartas a un hijo de tu corazón, ese hijo tiene que aprender a sobrevivir por su propia cuenta y el hecho de sobrevivir es la experiencia entonces de una herida. Muchos de nuestros hijos que nos rechazan es porque ellos antes se sintieron o rechazados o abandonados o traicionados por parte de nosotros. Es importante que puedas revisar las 4 heridas que hasta el día de hoy hemos publicado y reitero, el próximo lunes vamos a publicar la última de las heridas, que es la de la injusticia, y luego vamos a iniciar una nueva colección de videos sobre resiliencia. Ojalá la puedas aprovechar. Entonces, ¿qué hacer sobre la experiencia de tu hija que sientes que te rechaza? Lo que tenemos que hacer es que tú comiences a ser una madre disponible, accesible y constante. Si tu hija tuviera más de 10, 11, 12 años, podría tal vez ver los videos y decirle que estás viviendo tú un proceso de crecimiento personal, que te interesará dialogar sobre cada uno de estas heridas que se generan en la infancia, de tal forma que podamos nosotros hablar con naturalidad
sobre el tema de las heridas. No tendríamos por qué convertirlo en un tema tabú, en un tema del cual no se habla. Punto número 10. Nos hacemos daño como si fuéramos rivales. Una experiencia tan dolorosa. Si nosotros realmente nos amamos, si nosotros nos tenemos tanto cariño, ¿por qué nos hacemos daño? Es que el ser humano, cuando se siente atacado, cuando se siente vulnerable, cuando tiene miedo, tiene dos opciones: atacar o huir. Y a veces nosotros vamos generando ese estilo de conducta dentro del matrimonio. Cuando estamos conviviendo, estoy en modo sobrevivir, estoy con las garras listas para atacar. Y tú dices, es que es impresionante. Puedo ir al apostolado, puedo ir al trabajo, puedo ir a servir a la comunidad y allá disfruto. Y nada más entro a mi casa, nada más veo venir a mi mujer y ya me puse tenso. Estoy listo para atacar. Sí, es que nos hemos hecho mucho daño. Y lo que el enfoque de las heridas de la infancia nos quiere enseñar es mucho de ese peso emocional que tú llevas, no lo generaste tú como esposo. No fue en tu administración, vamos a llamarle como esposa, que comenzaron las heridas. Cuando te casaste, tu esposo, tu esposa, ya llegó con heridas. Pero en el enamoramiento y en la atracción todo lo veíamos perfecto, ¿sí? Al paso de los 12, 18, 24 meses que el enamoramiento y la pasión comenzó a disminuir, comenzó a aflorar la realidad y nos comenzamos a hacer tanto daño. Agradezco a Jennifer, a Yaritza, a Etelvina, gracias hasta Acapulco, muy, muy amable a Margarita, felicidades de estos 25 años de casada. Y me describes que te pasa lo mismo, que estás sufriendo en tu matrimonio porque recuerdas que tus padres te hicieron sentir abandonada y cuando nosotros sentimos la herida de abandono, estamos buscando a alguien que nos proteja, que nos cuide, que nos salve. Y entonces, de repente el marido que vivió la herida de rechazo está acostumbrado a huir. Y cuando tú le demandas y cuando tú le pides cuidado, atención, tiempo, convivencia, ternura, cariño, él tiene miedo de no poderte proveer todo eso y huye. Entonces, amigas, amigos, sigamos formándonos, sigamos aprovechando todo lo que estamos viviendo, todo lo que esta modernidad nos permite tener al alcance de la mano. La mejor forma que tienes para ayudarnos como Fundación Familias Fuertes es darle me gusta a este video. Regálanos tus comentarios, qué te ha parecido esta charla completamente en vivo. Yo quiero invitarte a un taller que transforma la vida de los casados. Es un tema delicado, lo sé. Es un tema que solemos no abordarlo. Te invito a vivir un taller que se titula Mejorar la intimidad conyugal. Es un taller dirigido para casados. Casados que queremos mejorar nuestra sexualidad viviendo claro los valores y los principios, abordando la sexualidad con toda la dignidad y el respeto que se merece. Nadie debe ser tratado como una cosa, como un objeto sexual. Y queremos mejorar nuestra sexualidad, pero a veces vemos videos que son agresivos, vulgares, porque para muchos sexualidad significa genitalidad y no, eso a mí no me gusta. Me dicen, vamos a ver pornografía para que mejore la relación conyugal y en vez de mejorarla empeoramos. Te invito a vivir este taller. Escríbenos a través del chat, ahí estamos publicando los teléfonos para México, para toda Latinoamérica. Vamos a vivirlo 2 días.
los días 5 y 12 de octubre para que nos escribas, para que nos contactes. Tu sexualidad tiene muchos elementos positivos. Un beneficio de la sexualidad es que cuando lo retomamos como una vida constante, recibimos de parte de la mujer y del varón lo mejor del otro. Sí, cuando tenemos vida conyugal periódica, somos más amables, más cordiales, más generosos. Y cuando acumulamos largos periodos de abstinencia, somos hostiles, fríos y peleoneros. Entonces, los que hemos vivido la vocación a estar casados, es conveniente tener vida sexual periódica. Pero entonces salta la voz y dice, Armando, pero es que yo veo que él sí lo disfruta y yo no. Y eso me parece injusto. Por eso yo me niego. Ven al taller. Aprendamos estrategias completamente respetuosas a la luz de los valores conyugales y familiares, pero iluminados por un enfoque científico. Sí es posible mejorar la sexualidad sin caer en vulgaridades. También te invito, tenemos el taller para adolescentes y jóvenes aprendiendo a amar, iniciamos en octubre. El taller Inteligencia Emocional para Niños también iniciamos en octubre. Escríbenos, te vamos a hacer llegar más información. Te agradezco de todo corazón por habernos acompañado. Gracias a Margarita, Ana María, Yaritza, gracias a todos ustedes que de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos nos han acompañado. Gracias y nos vemos la próxima semana, el lunes, con el estreno del video Sanar la herida de injusticia. Gracias, hasta pronto.